aquí. Y esta es primera vez que voy a grabar aquí en Medellín con alguien, o sea que este es mi primera, una primicia. Mi primer invitado. Bueno, yo tengo un podcast Pero ya yo no te lo he nombrado, se llama Un Café para Conversar y yo generalmente lo subo a YouTube y agarro clips, pero la verdad soy bastante perezoso para subir videos a TikTok y lo que hago son que pequeños videos cortos los subo a TikTok. Y bueno, Leisler, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Aquí vamos. Bien, gracias a Dios la experiencia fue bastante buena. Fue como salir un poco de la rutina y bueno, en vísperas de nuevos proyectos, de nuevos enfoques, pues como una manera de uno reinventarse, de tener un nuevo aire, conocer la intimidad en este caso de tu hogar. Y conocer un poco más de lo que es Orlando, no solamente en el área laboral, sino ya el aspecto más humano, más íntimo. Coño, yo te diría que para mí, sinceramente yo trato de no tener como diferentes arquetipos en áreas de la vida, sino tratar de mantenerme genuino. A veces es muy difícil quitarse la máscara y digamos ser uno mismo. Obviamente también tomando en cuenta el contexto y los valores que puedan haber implícitos dentro de una situación, por ejemplo el laboral, entender los códigos. Hay un autor de libros que se llama Robert Greene, que él tiene un libro que habla como de leyes de poder. Hay otro que habla de la seducción, que por cierto en este lo estaban entrevistando y él dice como que le pregunta que ¿qué haces tú hablando de poder teniendo clientes como Donald Trump y de repente estás hablando de seducción? Y tú lo ves, tiene cero pinta de seductor. La cosa es que para él la seducción no solamente se ve en cuando estás seduciendo a una persona que te gusta, sino también se ve en las ventas, también se ve cuando seducir a un pueblo, cuando quieres ser gobernante. Entonces se ve de diferentes maneras. Entonces yo trato siempre de mantener siempre con el mismo enfoque de mi personalidad, tratar de ser lo más transparente posible, ser lo más sincero que se pueda, como para mantenerme genuino, porque al final es algo que estoy obviamente trabajando. Y yo te he hablado mucho como que uno de mis autores preferidos ahorita es Carlos Jung, y él habla básicamente de eso, de la autenticidad, y es algo que me costaba como mucho trabajar, que es el tema de comprender de alguna manera cosas que no tienen como una lógica como tal, sin embargo sí podría existir, como es el tema de la sincronicidad. Entonces, bueno, Mario, yo creo que de todo este tiempo que nos hemos estado conociendo, hemos conseguido como muchos puntos de encuentro, y eso es lo que me interesa hablar, o generalmente la intención realmente del podcast no es traer personas como que sean tendencia o que no, sino personas que tengan un punto de vista interesante sobre la vida, que tengan una posición diferente, que sostengan esa posición, y que obviamente hay que entender en qué situaciones a veces no se puede mantener o por respeto a la otra persona, como veníamos hablando antes de grabar, el tema religioso o temas así que tengan un contenido emocional bastante fuerte y que a veces hay que cuidar un poquito las palabras. Entonces, bueno, Leisler, bienvenido a mi hogar. Gracias. Bienvenido a este podcast y, bueno, tomarnos un cafecito que nos estamos tomando. Y bueno, nada, cuéntame de ti. ¿Y qué apreciación tienes de todo esto que te estoy diciendo? No, pues sí, estoy particularmente de acuerdo en el punto cuando hablas de que es difícil a veces tener cierta variedad de arquetipos en las diferentes facetas en las que nos desenvolvemos, pues como seres humanos, porque hay que saber diferenciar a veces, o uno
trata de que la gente lo diferencie a uno de lo que es la persona de trabajo, la persona de hogar, si la persona a la hora de familia, de pareja. Entonces son facetas totalmente distintas y obviamente no se rigen bajo los mismos parámetros. Sí, no son los mismos criterios. Pero la línea que distancia esas facetas es muy pequeña, es casi nula, porque en realidad se trata de la misma persona, solo que analizando la vida desde un punto de vista diferente. Okay. Porque obviamente hay cualidades o hay ciertos puntos de vista, ciertas actitudes que quizás en una faceta se permiten y en otras no. Claro, totalmente. Porque obviamente somos seres sociales, sí. y obviamente debemos acoplarnos a lo que dicta la sociedad en ciertos aspectos. Porque si no, pues, si cada quien decide ser como es y expresarse de manera libre, sin tapujos, en cualquier ámbito de la vida, pues esto sería una anarquía. Para eso existen las leyes, para eso existe la ética. Entonces, no se trata de vestir una careta o un disfraz en cada una de las facetas en las que nos desempeñamos, sino simplemente tratar de tener un solo enfoque, obviamente donde haya una matiz de expresiones, de colores, donde se demuestre que somos una persona genuina, obviamente. Yo esto lo podría ver como la metáfora del boxeador, una metáfora que yo uso mucho, o una analogía, que no es lo mismo el boxeador es como un arma blanca andante, el que es profesional. Y una cosa es que venga el boxeador, aplique sus habilidades en el ring, que está permitido, que es obligatorio que lo haga. Y otra cosa muy diferente es que venga y lo aplique lo que hace en el ring con la pareja, o con la mamá, o qué sé yo, con un familiar, con un amigo. Son contextos totalmente distintos y que al final la conducta es la misma, sin embargo se rige bajo ciertos criterios que son importantes. Que por cierto, eso me lleva como en este estaba escuchando el podcast de Joe Rogan, marico, yo lo super admiro porque el carajo, es súper famoso su podcast, tiene millones de views cada episodio que él sube, y las conversaciones son súper interesantes, ha llevado personas súper interesantes y ha tenido una diversificación como bastante notoria. Entre un día puede estar La Roca, como otro día puede estar un científico de la NASA, por así decir. Uh-huh. Entonces, hablando temas que competen, digamos, al planeta entero. O sea, me parece muy interesante. Bueno, el punto es que él estaba usando otra analogía y él dice, no es lo mismo ser un soldado en un jardín que un jardinero en una guerra. Uh-huh. Y yo me encanta esa frase, porque yo creo que sí, uno tiene que estar como preparado para todo, pero obviamente comprendiendo el contexto, comprendiendo los criterios que se sostienen, pero también saber que lo que yo puedo hacer, todo depende de la situación que se esté viviendo. Correcto. Entonces, que eso lleva como mucho a evaluarse uno mismo, bueno, y a pensar como no solamente el qué hago, sino el quién soy, y cómo esto de alguna manera si aplica o no aplica, si es viable o no es viable, si tiene un sentido para lo que estoy viviendo en el momento. Claro, distanciando tu individualidad, tu individuación, como también comprendiendo que hay reglas que se sostienen que para poder vivir en ellas hay que poder entenderlas y hay que poder vivirlas. Vivirlas en el día a día para tener armonía en sociedad, y está demostrado que como seres humanos vivimos mucho mejor en sociedad. Entonces, básicamente por un tema de supervivencia. Entonces,
llevando todo esto a temas más introspectivos, a poner como el reflector hacia adentro, a poner la cámara, el foco, el lente hacia uno mismo, tú que eres venezolano como yo, ¿cómo eso te ha llevado o qué te ha dejado en este proceso, digamos, de distanciarte de tu esencia, del aspecto cultural, desde el aspecto social? Y cómo eso se ha llevado, o sea, cómo fue tu proceso cuando tú llegas acá a Colombia y tú comienzas a darte cuenta que hay ciertos códigos similares, pero también códigos que no se parecen, pero ya viéndolo desde tu aspecto, o sea, a nivel personal, no desde afuera, sino cómo fue ese choque o cómo fue esa interacción entre tu vieja forma de ser, entre la forma de ser que te tocó aprender y obviamente a qué desarrollaste ahí como habilidad, por ejemplo, a ser más reflexivo, a ser más introspectivo, a tomar más conciencia de ti mismo, a valorar más la vida, a hacer un cambio en tu vida, a hacer una mejor versión, como estamos hablando hace un ratico. ¿A qué te llevó? Pues yo llegué acá en el año 2020, en el mes de diciembre, plena pandemia todavía estábamos. Y pues obviamente el cambio de una sociedad a otra, a pesar de que somos países vecinos y que tenemos muchas similitudes en costumbres, comidas y todo eso, pues es diferente lo que te cuentan o lo que tú has visto por televisión o lo que has tenido de otras fuentes, que tú vivirlo de una manera presencial, estando ahí en vivo. Y pues una de las cosas en las que tuve que empezar a trabajar con más ahínco fue en ser adaptable. La adaptabilidad es muy importante a la hora de uno emigrar, debido a que quizás lo que está bien para algunos no está bien para otros, y lo que quizás tú considerabas normal en tu país, en tu ciudad, en tu sociedad, en tu entorno familiar, quizás no es lo mismo o no funciona de la misma forma en otro país. Okay. Entonces hay que muchas veces dejar de lado todo el ego, vamos a llamarlo de alguna manera, todo el orgullo nacionalista que existe, porque es evidente que tenemos un sentido de pertenencia del sitio de donde venimos. Solo que cuando te enfrentas a otra realidad, no estoy diciendo con ello que no, tenemos que renunciar a nuestras costumbres, a nuestra identidad, sino simplemente saber sobrellevar una cosa con la otra. Porque obviamente no quieres, si vas con la intención de establecerte en un sitio, no quieres toparte con una pared o llegar a sentir el rechazo de los locales. Tú quieres, al contrario, integrarte y ser un ciudadano de bien, ser una persona que poco a poco se vuelve exitosa en esa sociedad o en ese entorno nuevo, en ese ambiente nuevo en el que estás llegando. Entonces, obviamente todo comienzo es duro, porque tú llegas, una frase muy trillada que comenta la gente, con una maleta de emociones y de ilusiones, pero de ilusiones también, dice otra frase, que de ilusiones no se vive. O sea, hay que construir sobre la base de algo concreto, y eso pues necesitas integrarte, necesitas aprender a conocer dónde estás viviendo, necesitas aprender a hacer amistades, a crear un ambiente que al principio no es conocido para ti, pero necesitas poco a poco construirlo. Necesitas hacer amistades, necesitas aprender a tener un nuevo hábito de vida, porque mucha gente, no solo dejaste atrás
una casa, una ciudad, unos amigos, sino dejaste en realidad un sentir, un estilo de vida que probablemente un 90% de los casos es totalmente diferente al que tenías en tu país de origen. Y con relación a eso, creo que hay una parte en el proceso de, digamos, es que son 3 puntos. Primero, el hecho de que tú, digamos, te distancias por un tiempo de tu identidad porque te toca, digamos, comprender, y eso te pone como un vacío, como un espacio donde tienes que sustituir formas de ser y pensar. Y también, bueno, yo eso lo uso como la metáfora del juguete, el muñeco de Lego, que a ti te lo entregan. Digamos que esa es tu identidad. Entonces te dan el muñeco de Lego y ese muñeco te lo dieron gris. Pero tú en el proceso ni siquiera te diste cuenta, nunca jugaste porque era gris, porque ese muñeco era de esa forma, porque tenía ese tamaño. Pero en momentos de quiebre, digamos, tan relevantes como es una migración, y por la situación, que no es lo mismo migrar con las condiciones ideales, qué sé yo, por un trabajo, porque fuiste a estudiar, pero fue desde un deseo, no fue desde que, bueno, me toca hacer esto. Pero el punto es que llegas, identificas y esto no necesariamente tiene que ser una migración, cualquier situación que te haga colocar el observador, y que como con un martillo un día te agarraron ese muñeco gris de Lego y te lo rompieron, y tú dijiste, bueno, yo necesito este Lego, pero ahora que lo veo desarmado me doy cuenta que este color no me gusta, que esta forma no me gusta, que sí quizás me gustaba ciertas cosas, ciertos elementos, que tuviese 2 brazos, pero esta vez le quiero colocar los brazos más grandes, o le quiero poner un tamaño más pequeño, más grande. Ve, y gris ya no lo quiero verde con azul. Entonces, en ese proceso es la invitación que te da ese quiebre a realmente hacer el muñeco como tú quieres. Entonces, eso digamos que la invitación que hace, digamos, la vida es a que tú hagas las cosas de acuerdo a tu ser individual, a la máscara, porque si al final tenemos que usar máscara, aunque suene contradictorio con el inicio, porque si de alguna manera ser genuino es un proceso bastante que hay que saber jugar, es como una dinámica de juego entre los valores sociales, en las reglas sociales, porque a veces habrán cosas que quizás no se ven tan bien, pero es saber jugar con eso, pero a la vez también ser genuino con uno mismo, respetarse a sí mismo, y al final procesos como una migración o cualquier situación que trascienda, como una ruptura amorosa o cualquier situación en que te quiebre y te vuelva nada, perder un familiar querido, te ayuda a ser una mejor persona desde mi punto de vista, ¿no? O por lo menos desde la experiencia que yo he vivido. Y la otra también es que quedas como en un limbo, porque yo recuerdo la última vez que yo fui a visitar los sitios que yo solía visitar, obviamente la añoranza o la nostalgia que yo tenía era algo más mental, que la nostalgia tiene, digamos, su explicación científica, cuál es la finalidad de la nostalgia para el ser humano. Sin embargo, la nostalgia, bueno, sale en los momentos que estamos más tristes, sale en los momentos donde, bueno, necesitamos un recuerdo o algo que nos sostenga en pie y juega una función, digamos, positiva, pero a veces esa nostalgia también nos hace retroceder e ir hacia atrás y darnos cuenta de que, hey, fíjate todo el avance que has tenido, qué haces para allá atrás, y que vayas hacia atrás y te des cuenta que eso que tú querías, que tú en tu cabeza querías vivir, realmente ya no era así. Me pasó de que los sitios que yo quería ir ya estaban cerrados, otros que estaban abiertos ya no eran iguales. Obviamente la gente, por el gran éxodo, mis amigos ya no estaban. Entonces digamos que eso me hizo como ponerme frente a frente con la nostalgia y comprender desde, digamos, en un proceso doloroso, comprender también que la nostalgia, tanto buena como también hacerle tanto caso, podría jugarnos en contra, porque podríamos renunciar
a cosas preciadas y que quizás no somos tan conscientes por ese juego, esa fantasía que nosotros tenemos en la cabeza. Entonces la cosa es, todo esto te ha ayudado a ser una mejor persona, y viendo a la persona desde lo que tú creas que es una mejor persona. Obviamente defíneme qué es para ti ser una mejor persona, qué has hecho distinto en todo este proceso y cómo este proceso te ha enseñado a hacer cosas diferentes, a usar esto como herramientas más bien, y que esta herramienta tú digas, por ejemplo, estás pasando una mala situación y tú digas, ve, esto me está tocando el ego, pero yo sé que el ego a veces nos puede jugar en contra. ¿Te ha pasado algo así parecido, similar? Pues sí, en realidad hay situaciones en las que se pone a prueba no solo tus capacidades, sino tu propia identidad como persona, debido a que quizás en tu entorno, en tu país, tú tenías una calidad de vida diferente, una mentalidad de vida, y pues cuando te enfrentas a un ambiente totalmente diferente, pues debes reorganizar pues tu yo interno para poder adaptarte en una sociedad que, por más parecida a la tuya que sea, no es la tuya, literalmente. Pero yo, en este caso de la migración, parto mucho de la idea de la metáfora del carro rojo. Creo que te venía comentando de eso hace un rato. Te interrumpí en ese momento, realmente era para que lo trajeras a hablar ahorita. Sí, donde yo veo que al enfrentarse, como ya tú mencionabas, que me pareció bastante interesante la comparación, donde ahí entra cualquier situación en la que te pones a prueba. Bien pudiera ser de lo que estamos conversando, que es la migración. Puede ser un despido, puede ser la ruptura de una relación amorosa, puede ser una nueva faceta en la vida, las personas que por ejemplo van a ser papás, un ascenso, claro. Cualquier situación que te saque de tu zona de confort, donde ya esos hábitos que tienes o esa forma de vida a la que estás acostumbrado, de alguna u otra manera, de manera parcial o completa, va a cambiar. Entonces toca reinventarse y ver qué es lo que te conviene y qué es lo que no. Porque lo que venías hablando sobre la nostalgia, estoy totalmente de acuerdo con ello, porque la nostalgia es un arma de doble filo. Nos puede servir de aliciente para obtener grandes cosas, pero también puede ser para nosotros una enfermedad, o como la gangrena que poquito a poco te carcome y entonces finalmente te lleva a una situación deplorable, que totalmente opuesta a lo que tú estás buscando. La nostalgia nos puede servir para pensar en lo que teníamos, pero debido a teniendo una buena motivación, podemos no solamente obtener todo eso que teníamos, sino mucho de una manera de mejor calidad y en mayor cantidad, o simplemente centrarnos en lo que teníamos, añorando eso y olvidando el presente, que es lo que a muchas personas les pasa cuando migran, que solamente centran su atención en lo que tenían, en sus familiares, en la casa que dejaron, en el carro que dejaron, en el trabajo que dejaron, en las amistades, en las idas a la playa, los hábitos, los fines de semana, X. Y entonces se olvidan que están en otra realidad. Eso mismo se puede construir aquí, obviamente nunca de la misma forma ni con las mismas personas, pero de que se puede construir, se puede construir. Entonces, volviendo nuevamente para no saltarnos la idea de la metáfora. Pero tranquilo, te puedes ir por las ramas las veces que quieras, porque yo lo hago bastante. Cuando la metáfora del carro rojo es que viene hablando prácticamente de lo que es el enfoque. Si a una persona viene caminando con otra durante un espacio de tiempo y esa persona va por la calle y llegan al sitio
a su casa y al final le preguntan si durante el camino vio algún carro rojo. Quizás la persona le pueda decir, sí, vi uno que otro, o no vi ninguno. Pero ¿qué sucedería si esa misma persona le plantea la premisa de que luego cuando regreses a tu casa, por cada carro rojo que veas, te voy a dar, en este caso podríamos poner una cifra cualquiera, $10. Obviamente tu enfoque va a ser totalmente distinto, porque ahora tienes una motivación. Ahora vas a buscar ver carros rojos en cualquier parte. Y sucede así mismo con la vida. Cuando tú tienes un enfoque de algo, cualquier estímulo te dirige hacia ese enfoque que tú tienes. Si tú estás pensando en emigrar, por ejemplo, a Estados Unidos, cualquier letrero que veas en inglés te va a dirigir a ese enfoque que tú tienes. Si escuchas a una persona extranjera hablando en inglés, eso te va a traer un estímulo. Todo parte, por supuesto, de qué manera tú vas a utilizar esos estímulos. Si simplemente lo ves como un recuerdo pasajero, o si simplemente ya lo tomas como algo que tiene que ver contigo. Cuando tú interiorizas tu enfoque, sin importar las actividades que estés realizando, si estás en tu casa, si estás trabajando, o sea, vas a estar en completo estado de alerta, y eso es lo que lleva a las personas que se proponen una meta a lograr el cometido, porque sin importar lo que estén haciendo, sea que estén durmiendo, sea que estén trabajando, sea que estén en su hogar, descansando, comiendo, eso no le hace perder el enfoque. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, bueno, el tema de las programaciones mentales y digamos la importancia de tomar conciencia de cómo son nuestros diálogos internos. Bueno, yo dije que no, yo me dije a mí mismo que yo no iba a direccionar más el podcast hacia allá, pero sí es como importante ya que lo tomas desde ese punto de vista, porque los diálogos internos son súper importantes, porque cuando tú eres consciente de cuál es la narrativa que cuál es tu narrativa interior, tú eres consciente de dónde estás poniendo el enfoque, y el enfoque crea un sesgo. O sea, si tú te pones a aprender a cómo arreglar televisores, muy probablemente la observación la vas a tener en cada casa que entres en los televisores. Correcto. Entonces, pero todo parte de un inicio, o sea, como el Big Bang. O sea, al final todo parte de un inicio, y si tu narrativa es cómo voy a conseguir el dinero, por ejemplo, mi hermano es un comerciante nato. Algo que yo le juzgo mucho es que no aproveche esa habilidad tan grande que él tiene desde niño, y no es por nada malo, sino porque yo pienso que podría ser mucho más grande. Y mi hermano, él una vez me cuenta una historia de que él a veces agarraba el carro, se iba al centro de Punto Fijo, estacionaba el carro o lo parqueaba y se quedaba viendo a todos los que vendían en la calle, a cómo era el comportamiento de consumo de la gente, cuáles eran los sitios que más se movían. Ya luego que él, digamos que prestaba la experiencia de otros y las ideas creativas de otros para ir a la casa y después decir, ok, ya sé qué tengo que comprar y ya sé qué es lo que voy a vender. Obviamente cuando tú observas, digamos, viendo hacia afuera, hay gente que aprende viendo a otros. Bueno, creo que todos aprendemos por observación, pero en este caso, cuando comenzamos a ver a otros y nos empezamos a dar cuenta de que la observación que tienen otros es diferente sobre una situación, por ejemplo, una persona que se sienta fracasada y que esta persona diga, bueno,
conoció a Miguelito, entonces Miguelito es una persona súper exitosa, no procrastina, va siempre hacia adelante, no es una persona que se queda en la queja, no es que perdió y hasta ahí lo hizo, sino que continuó hacia adelante. Muy probablemente Joselito, vamos a ponerle Joselito va a decir, bueno, Miguelito, quiero ser como Miguelito, pero ¿qué hace Miguelito? Entonces, cuando entendemos que el enfoque de Miguelito está centrado en el éxito y cómo alcanzar las cosas, también lo puede hacer este Joselito, porque pasa algo que a veces creemos que no hay flexibilidad o hay un punto de inflexión para nosotros corregir creencias, cuando realmente las creencias simplemente son como programas que nosotros tenemos, y así como borramos una aplicación y colocamos otra en el teléfono porque pensamos que ya no es funcional, se puede hacer con las creencias. Entonces, desde mi punto de vista, a mí la migración me hizo como observar hacia adentro, comenzar a evaluar mi sistema de creencias, comprender a través de que, esto como yo actúo en Venezuela estaba bien, pero aquí hay cosas que no. Entonces me tengo que adaptar porque, vivir en sociedad es importante. También hay una cosa de que me quiero adaptar porque quiero ser parte de una comunidad, porque quiero ser exitoso, y que viviéndola ahorita, aunque en un proceso me sentía como en un limbo, como que estaba a ciegas o a oscuras, en el momento que yo comencé a alumbrar el panorama, comencé a darme cuenta que todo esto que yo he vivido, al vivirlo ahorita, me ha ayudado mucho a buscar ser mejor y a reconstruirme y a siempre enfocarme en ir hacia adelante y a no ver las cosas desde el derrotismo. Yo te diría que yo me considero una persona súper negativa, ahora me siento una persona súper optimista, aunque a veces extraño el ser no negativo, sino negativo es como llevar las cosas positivas o negativas, sino más bien es como ser como que no hay cabida para las cosas positivas, para las cosas óptimas, para las cosas de buenos resultados. Entonces, todo esto me ha llevado a la hora de hoy a verme como ver un reflejo de mis acciones como que tienen un resultado, y que este resultado a veces son asertivas, y cuando no son asertivas, buscar la manera de tomar diferentes vías y ser más como Miguelito y menos como José. Entonces, para ti, ya cerrando esta mesa, y ya se me está acabando el café, para ti, ¿cuál ha sido el proceso de, no solo de migración? Saquemos migración de la ecuación. Hay personas que nos están escuchando en este momento que dirán como que, pues yo no he tenido una migración, pero muy probablemente tuvieron una ruptura. Lo que dijiste de ser papá o ser mamá, hay una ruptura de identidad porque ya no eres la persona soltera o la que tenía el noviecito, la noviecita, sino que ahora vas a ser papá, y muy probablemente eso te va a llevar a tomar decisiones de que, ahora hay que crear cimientos. Entonces, todo esto, al final, ¿qué herramientas te llevas tú que al día de hoy estás aplicando y que eso te está llevando a ser una persona que lucha por lo que quiere, o porque siente que es la mejor versión de todas las etapas que he podido vivir? Bueno, en realidad yo creo que, tal como veníamos hablando tú, esto lo podemos aplicar a procesos como lo de la migración o a cualquier otra etapa de cambio. Pues vamos a llamarlo de esa manera. Yo creo que muy importante la adaptabilidad, y para ello pues tenemos que dejar a un lado el ego. No estoy diciendo con ello que tengamos que dejar que cualquiera nos pisotee o perder nuestra identidad, no hablo de eso, sino más bien partir de un sentimiento consciente de que si estás comenzando un nuevo proceso, o si estás atravesando por un cambio sustanciable en tu vida, en tus hábitos, se necesita pues tener todas las herramientas necesarias o ir desde la base para poder construir algo que sea verdaderamente sólido en el futuro.
Otra cosa es la resiliencia, porque el hecho de triunfar en la vida, muchas personas piensan que el éxito viene en especie de una curva en ascenso constante o en vertical. Que saltaste y caíste. Exactamente, no. Los altibajos en la vida son muy necesarios. Incluso una persona que no ha fracasado en su vida no puede decir que sabe lo que es el éxito. Bien lo decía Michael Jordan, donde él era exitoso no porque lo había ganado todo en su vida, sino porque había fallado muchas veces. Él es un ejemplo de lo que es el éxito en el mundo, hablando por ejemplo del tema del básquetbol. Pero él dice, en mi carrera fallé más de 1000 tiros, cometí muchas faltas, pero eso no me quita el mérito de que soy una persona exitosa. En cambio, esos altibajos, esas fallas, esos retrocesos, más bien lo que te ayudan es a replantearte nuevamente qué parte de lo que estás haciendo está mal o qué engranajes hay que cambiar, qué cosas hay que corregir para seguir adelante. Porque es como andar en un carro muy lujoso y con el motor malo. Obviamente corrige las pequeñas cositas, los hábitos, porque debemos recordar que los seres humanos somos seres de hábitos. Y tú puedes determinar qué clase de persona es alguien. Obviamente no aplica al 100%, pero en muy buena forma puedes determinar qué clase de persona es por los hábitos que tienes. O sea, algo que yo considero mucho con el tema de los hábitos, que uno es lo que uno hace cuando nadie te ve, porque ahí es donde se ve lo que realmente tú quieres para tu vida. Y con lo de Michael Jordan, ayer casualmente Leiter, que lo nombra, ayer me acordé de él, y porque no me acuerdo en dónde vi el número 23, y yo dije, como Michael Jordan. Me dije yo internamente porque bueno, no estaba cerca tú ni nadie. Y por cierto, hay un libro super cliché, o sea, el nombre es super cliché, así es como muy comercial, pero súper bueno, que es el de Hábitos Atómicos. La verdad está bastante chévere. Sí, he escuchado un poco. Me encanta ese libro. Yo no lo leí, sino que lo escuché el audiolibro. Lo que hacía era que cada vez que iba al gimnasio escuchaba 45 minutos, que es el tiempo que estaba en el gimnasio, y así fui, y hasta que lo escuché todo. La verdad está bastante interesante. Y bueno, Leisler, nada, de la verdad te invité porque, marico, me parece que eres una persona súper sabia, que tiene una persona de la cual se puede hablar de cualquier tema, y cosa que creo que es un punto a favor para ti, y es súper agradable de eso. Y lo más importante, que la verdad, tu verdad no es la verdad verdadera, o sea, lo ves desde ese punto de vista, pues, de que la verdad que tú tienes es tu verdad y lo abrazas porque es tu verdad. Sin embargo, puedes entender que hay otras personas con diferentes verdades y puedes coexistir con ellas. Eso es correcto. Y Mario, ahí es donde para mí, ahí es donde está el principio del conocimiento, o el cimiento del conocimiento de verdad, porque los que somos defensores del conocimiento y del aprendizaje, no nos quedamos con lo que sabemos hoy, sino que siempre estamos sometidos a tesis, antítesis y síntesis, y esa síntesis siempre va a estar sometida a nuevas antítesis para crear nuevas síntesis. Gracias, güey. Bueno, me alegro mucho, y bueno, a pesar de esta ser pues mi primera experiencia y mi primera invitación a tu podcast, pues me sentí pues fue bastante agradable la conversación. Y pues de eso se trata, de hacerlo lo más natural posible, lo más ameno posible, porque es lo que nosotros hablamos acá, pues es un reflejo de lo que hay afuera, de todo lo que viven nuestros compatriotas, no solamente acá en Colombia, sino en cualquier parte. Son cuestiones de la vida cotidiana que nos afectan y nos afectan,
y nos preocupan a todos. Y aunque es un tema específico, realmente esto se puede aplicar en cualquier Sí, aspecto de la vida. es muy versátil. Sí, ¿Verdad claro. que es muy claro. versátil? Entonces, bueno, nada, esto fue un café para conversar y nada, nos vemos en una próxima invitación esta vez. Espero que se haya una segunda.